Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Volkswagen Televisión. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y también quiero dar la bienvenida al técnico que hoy nos acompaña, Carsten Ullmann. Muy buenos días. En la emisión de Volkswagen de hoy echaremos un vistazo a la red de a bordo de los vehículos. Como ejemplo, tomaremos las funciones guiadas del Golf 5. También mencionaremos la unidad de mando de red de a bordo, así como el accionamiento de los faros antiniebla, los intermitentes, las luces posteriores, etc. Desde la introducción de las unidades de mando de red de a bordo, la conexión de consumidores en los vehículos se ha modificado totalmente. Veamos brevemente cómo se conectan los faros antiniebla en el Golf 4. El conductor conecta la luz de cruce. En el circuito de activación del relé J5 fluye una corriente de la luz de posición mediante la luz larga contramasa. El relé se cierra. Si el conductor activa el interruptor de los faros antiniebla, el circuito deja pasar la corriente. Las bombillas iluminan. Si el conductor cambia a la luz larga, no hay diferencia de potencial entre los bornes 56A y 58A. No fluye corriente. El relé se abre. Las bombillas se apagan. En la conexión de los faros antiniebla clásicos, cuando el conductor activa las ráfagas o las luces largas, se apagan los faros antiniebla. ¿Cómo sucede esto, Carsten? Te refieres más que a la conexión clásica a una reliquia de tiempos pasados, cuando la ley exigía que con las luces largas debían apagarse los faros antiniebla. Echemos un vistazo al esquema eléctrico. En primer lugar, tenemos aquí el interruptor para el faro antiniebla. Aquí vemos un cable con una sección de 1,5 milímetros cuadrados. El cable se dirige a través de un relé y llega al faro antiniebla. Se divide a la izquierda y a la derecha y se dirige conjuntamente a masa. Esta corriente puede fluir solamente cuando el relé está cerrado. Por un lado, obtenemos el potencial positivo de la luz de posición a través del borne 58A, es decir, cuando la luz de posición está conectada. Y mediante el borne 56A, el relé recibe la masa a través de la luz larga. Cuando se conecta a la luz de posición, fluye corriente aquí. El relé se cierra y cuando el conductor activa las luces largas o las ráfagas, ya no hay más potencial negativo. De esa forma no puede fluir más corriente. El circuito está interrumpido. El relé abre y ambos faros antiniebla se apagan. En comparación directa veamos la conexión, por ejemplo, de un Golf 5. También aquí tenemos un esquema. En primer lugar, tenemos el interruptor para los faros antiniebla o la luz antiniebla posterior. A partir de la sección podemos ver solo un pequeño cable de activación o dos, directamente a la unidad de mando de red de a bordo J519. Esta unidad de mando tiene también dos cables directos a los faros antiniebla, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Y si miramos las secciones de los cables que en el circuito de carga llevan a los faros antiniebla, vemos aquí 2,5 milímetros cuadrados. Podemos reconocer la corriente de carga y, según posición del interruptor y estado de funcionamiento en el vehículo, la unidad de mando de red de a bordo sabe cuándo tiene que conectar o desconectar los faros antiniebla. Quizá conozcan nuestro modelo eléctrico Polo, el sistema eléctrico de a bordo del Polo 98 en un coche manejable. Hemos mostrado algunas mediciones en el vehículo, pero desde entonces ya estamos en el nuevo milenio y el Polo 98 es del milenio pasado. Además, deseábamos tener un vehículo más grande. El modelo actual es un Golf 5. Así es. Hemos montado en este modelo los componentes de un Golf 5. En primer lugar, centrado en el medio, vemos la unidad de mando de red de a bordo y alrededor los otros componentes. En el cuadro de instrumentos, el interruptor de la luz, el del intermitente, los faros y las luces posteriores. Desde aquí a la unidad de mando Gateway. Y, por supuesto, también diferentes puntos de medición para poder medir mejor aquí en los cables. Veamos ahora el curso de señales de los faros antiniebla. Se representa muy bien en los bloques de valores de medición para la unidad de mando de red de a bordo. Para ello, vayamos con el autodiagnóstico a la unidad de mando de red de a bordo mediante las funciones guiadas. Allí podremos ver los bloques de valores de medición. En primer lugar, veré el faro antiniebla izquierdo y derecho. Además, me gustaría tener también la señal de entrada. Aquí, por ejemplo, el interruptor del faro antiniebla. Veamos ahora estos valores de medición. Están, por supuesto, al 0%. El interruptor está apagado. Al activar los faros antiniebla, vemos que el interruptor cambia de apagado a encendido y las bombillas se activan. En este caso, las bombillas se activan al 100% y los faros antiniebla pueden iluminar.
De esta forma está claro que la unidad de mando de red de a bordo tiene una señal de entrada y la procesa, pero todavía no sabemos si fluye la corriente correcta por las bombillas. ¿Cómo se comprueba esto? Se puede medir muy fácilmente con el multímetro. Conectamos la pinza de corriente mediante el cable positivo al faro antiniebla. Se conecta el multímetro y se selecciona la pinza. Por supuesto, debe calibrarse antes. Ahora tenemos una corriente de 0 amperios. Al conectar el faro antiniebla tenemos una corriente de 4,6 amperios, que es lo que fluye hacia cada una de las bombillas. El relé en la conexión de faros antiniebla se ha eliminado. Igual le sucede a la bombilla de 2 hilos en las luces posteriores. En el Golf 5, las luces de posición posteriores y la de freno están en una única bombilla. Y lo interesante es que esta única bombilla tiene solamente un hilo. ¿Cómo funciona esto? Hemos montado una bombilla de 21 vatios en la luz de freno y luz de posición trasera. Aquí se envía una señal PWM a la luz posterior o de freno. Es decir, cuando la luz de freno debe iluminar, entonces recibe toda la tensión de red de a bordo. La bombilla ilumina entonces con toda su fuerza. Y para las luces posteriores, como hemos dicho, se da la señal PWM y la luz se activa solo al 20%, de modo que alcanza una intensidad luminosa de 4 o 5 vatios, como una bombilla normal. También aquí, al conectar el multímetro y activar la luz de posición, vemos una activación de 2,4, 5, 6 voltios. Oscila mucho, debido a que no puede representar claramente la señal PWM. Al pisar el freno, en el multímetro vemos que la batería tiene toda la tensión, 13,75 voltios constantes. Después volveremos de nuevo a hablar sobre los valores oscilantes, pero la ventaja es clara. Si el conductor no pisa el freno, la bombilla se accionará muy por debajo de su tensión nominal, y esto aumenta muy claramente la duración de las luces posteriores. O sea, una cierta protección, pero no la única. Sí, la unidad de mando de red de a bordo tiene este tipo de protección de conexión, como tú dices, excepto para la luz de freno, para todas las bombillas que se montan en el vehículo. Aquí tenemos esta señal modulada por ancho de pulsos. La tensión se limita a 13,2 voltios, incluso cuando el alternador suministra más corriente. Los actuales andan en torno a los 14,8 voltios, y para beneficio de las bombillas y la red de a bordo, se monta esta limitación de tensión. Y si todas las bombillas del vehículo, como mínimo las exteriores, se activan mediante una señal PWM, las mediciones con el multímetro manual seguramente serán poco fiables. Lo acaban de ver ustedes, la tensión oscilaba mucho en la medición de las luces posteriores. Es decir, en caso de duda, deberán trabajar con el DSO. El motor no está en marcha. La tensión de a bordo corresponde a la tensión de batería. Medimos el voltaje en el faro. Como comparación, medimos ahora la tensión con el multímetro. El DSO y el multímetro muestran los mismos valores. Si el motor está en marcha y el alternador suministra un voltaje superior a 13,2 voltios, se activa la limitación de tensión. La señal PWM limita la tensión efectiva en la bombilla a 13,2 voltios. El multímetro suministra un valor inexacto, ya que en contraposición al DSO no muestra el curso de tensión, sino solo un valor medio a través de un periodo de tiempo determinado. Ahora ya conocen ustedes las señales PWM que la unidad de mando de red de a bordo da a cada bombilla exterior. Todas las bombillas, excepto la de freno, se accionan como máximo con 13,2 voltios. Enseguida continuaremos con los intermitentes y lo que tiene que ver la unidad de mando de red de a bordo con ellos. Pero antes queremos responder sus preguntas. Envíennos un mensaje. En caso de que algo no les haya quedado claro, Karsten Ullmann les responderá en un minuto. Gracias por sus mensajes. El primero es del servicio oficial Ebner. Se trata de piezas del mercado libre de accesorios. Si se montan luces posteriores oscurecidas, ¿puede modificarse la activación de la luz de posición del 20 al 40%? No está previsto que en el servicio técnico se modifique esta activación. Si montan bombillas de accesorios, deben vigilar que sean las correctas para montar en dicho lugar. Si son las correctas, entonces la intensidad luminosa será la exigida por la legislación y podrán montarse sin problemas. ¿Debe tenerse en cuenta algo más aparte del símbolo E? Depende. Debe constar para qué vehículos están pensadas dichas luces. Y aquí aparece de forma explícita en la certificación qué luces posteriores corresponden a cada vehículo. Del servicio oficial Busiek preguntan si sucede lo mismo con las luces de xenón. Supongo que se refiere a la señal PWM.
Para las luces de xenón no se da esta señal PWM. Aquí no tenemos la limitación de tensión. La unidad de mando controla el encendido de las lámparas de descarga de gas. Esto sucede en la unidad de mando misma, en el faro correspondiente. Del servicio oficial Onheiser nos preguntan por las luces posteriores LED. ¿Qué ventajas tienen? Las ventajas son claras. Por un lado, tienen un tiempo de reacción muy rápido. Podríamos decir que son irrompibles, aguantan prácticamente la vida del vehículo. O sea que son más duraderas que las bombillas. Y según cómo estén colocadas, la intensidad luminosa es más clara. Además, tienen muy buena apariencia. También debemos mencionarlo como ventaja. La seguridad y la buena apariencia van de la mano. Tienes razón. El servicio oficial Scheisler envía la última pregunta. ¿Puede producirse una sobretensión en la unidad de mando de red de a bordo si el regulador está averiado? Bien, cuando el regulador está averiado, se produce una sobretensión, pero la unidad de mando de red de a bordo lo regula, por supuesto, hacia abajo, para no dañar la bombilla. También se muestra en el cuadro de instrumentos si el alternador está averiado y si puede producirse una sobretensión. Esta emisión de hoy en Volkswagen Televisión es la quinta parte de la serie sobre fundamentos de electricidad. En el punto central tenemos la unidad de mando de red de a bordo, que ha adoptado muchas tareas de componentes clásicos. Hemos hablado ahora sobre la conexión de faros antiniebla. El siguiente punto sería, por ejemplo, la conexión del intermitente. El interruptor de la columna de dirección sigue existiendo, pero el relé de intermitencia se ha eliminado. Y junto a la unidad de mando de red de a bordo, entra en juego otra unidad de control. La unidad de mando de red de a bordo también asume la conexión de los intermitentes o luces de emergencia. Pero veamos de nuevo el esquema eléctrico. Aquí están ambas bombillas, una para el intermitente derecho y otra para el izquierdo. También se monta aquí, por supuesto, la unidad de mando de red de a bordo. Tenemos más conexiones, por ejemplo, del bus CAN, el CAN High y el CAN Low. Aquí tenemos, como hemos dicho, los dos cables CAN que van a la unidad de mando para el módulo de la columna de dirección. Esta unidad de mando también se encuentra en la zona de los módulos de la columna de dirección. En los conectores de la columna está montado debajo. Y además tenemos el interruptor del intermitente que el conductor acciona. Vemos cómo se ha conectado brevemente el interruptor. Ahora puede fluir corriente hacia la unidad de mando de la columna de dirección. Esta unidad trabaja esta señal, la transmite al CAN Comfort, que a su vez está conectado a la unidad de mando de red de a bordo y, si es necesario, puede activar los intermitentes y hacerlos parpadear. En el esquema eléctrico parece que el interruptor de la columna de dirección y la columna de dirección estén muy distanciados, pero eso no es así. Exacto. Veamos la unidad de interruptor montada en la columna de dirección. En la parte inferior reconocemos la unidad de mando, y aquí vemos que solamente hay uniones de conexión. Y el módulo del interruptor tiene solo contactos de conexión. No se da un cableado entre estos dos componentes. Desde fuera no se puede acceder para comprobar el cableado y ver si está en buen estado. La señal para el intermitente toma un camino desde la unidad de mando de la columna a través del CAN Comfort hasta la unidad de mando de red de a bordo. ¿Puede seguir el mecánico en el taller el recorrido de la señal con útiles del taller? No directamente. Este camino de la señal, desde el interruptor del intermitente hacia la unidad de mando, es directa. No hay acceso para medirla. Pero tampoco tenemos problema para que se muestre en los bloques de valores de medición. Como hemos dicho, en los bloques de la unidad de mando de la columna de dirección podemos ver las señales de entrada. El desarrollo siguiente de la señal del CAN Comfort no se puede mostrar directamente. Debemos acceder a la unidad de mando de Gateway y comprobar el CAN Comfort con el DSO. El equipo de diagnosis nos muestra esta señal que hemos consultado en la unidad de mando de Gateway y que se nos ha mostrado mediante el DSO. No se reconoce mucho, ¿verdad? En esta señal misma no se modifica. Siempre hay una actividad en el bus. Modificaré un poco la resolución, el tiempo también, para entrar en las diferentes señales y verlas. Cambiaré ahora a imagen congelada. Aquí tenemos una señal, un paquete de datos, tal como se reconocen en el CAN Comfort. Aquí mismo no puede verse mucho. Por ejemplo, bajaré el canal B un poco para aclarar la representación. Y ahora sí se puede interpretar esta señal. Debe marchar sincronizadamente y en paralelo. Como hemos dicho, en esta señal, tal y como se representa aquí, se puede reconocer si el bus mismo está bien. Al activar el intermitente vemos que hay siempre actividad en el bus, pero a partir de los datos no se reconoce una diferencia en dicha actividad. No se puede medir ni consultar. La unidad de mando de red de a bordo conecta o desconecta consumidores y se comunica además con otras unidades de mando.
Pero esto no es lo único, puede hacer más cosas. La unidad de mando de red de a bordo tiene otras funciones. Por ejemplo, aquí el sistema de luces de emergencia. El antiguo interruptor de estas se ha eliminado. Ahora tenemos simplemente un pulsador que se comunica mediante un breve impulso con la unidad de mando de red de a bordo. Echemos también un vistazo al equipo de diagnosis. En las funciones guiadas, veamos los valores de medición. Podemos ver el intermitente delantero izquierdo y derecho y los posteriores. Aquí también vemos el pulsador de luces de emergencia que da la señal a la unidad de mando de red de a bordo. Ahora el pulsador de las luces de emergencia no está activado. Los intermitentes están apagados. Si ahora presiono el pulsador, la señal de los bloques salta de no activado a activado arriba y cuando lo suelto vuelve a no activado, aunque el sistema de luces de emergencia, como se ve en los intermitentes, se activa al 85% aproximadamente. Como hemos dicho, no es un interruptor de luces de emergencia, sino un simple pulsador. La unidad de mando de red de a bordo tiene otras 3 funciones que queremos mencionar brevemente. La más interesante que yo encuentro es la desconexión ante baja tensión, cuando la batería está bastante descargada. Además, la unidad de mando de red de a bordo tiene otras funciones. Como acabas de mencionar, la desconexión por baja tensión, cuando la red de a bordo topa con sus límites o la batería está muy descargada. Entonces se van desconectando elementos como el cristal posterior, calefacción de asientos, calefacción de espejo, etc., para estabilizar la red de a bordo. Y además, las luces intermitentes de frenado de emergencia y las de emergencia. Ya saben que cuando el vehículo realiza una frenada a fondo, se activa brevemente el sistema de luces de emergencia para avisar al tráfico posterior que hay una situación de riesgo. Así que estas luces se iluminan junto a las luces de freno. Otra función importante es el reconocimiento de remolque. La unidad de mando de red de a bordo está en comunicación con la unidad de mando del remolque. Y la unidad de mando de red de a bordo sabe exactamente cuando el conductor activa el intermitente que no solo debe activar 2 o 3 luces en el vehículo, sino una luz intermitente adicional que está montada en el remolque. Esta también debe activarse y controlarse si la bombilla está defectuosa o no. Y la unidad de mando de red de a bordo también tiene otra función que ustedes no conocen. Imagínense, un vehículo llega al servicio técnico y ustedes quieren controlar en la inspección las bombillas y faros. Para ello, deben conectar la iluminación. La unidad de mando de red de a bordo puede comprobar los faros sin encender las bombillas. ¿Cómo sabe que la luz no funciona? Eso sin que el conductor haya conectado las luces. Te traslado a ti la pregunta. La frase mágica es control de luz fría. La unidad de mando de red de a bordo envía directamente tras el encendido una pequeña corriente a través de todas las bombillas y puede reconocer así si una bombilla está defectuosa. Hemos grabado esta señal para ustedes. Tras conectar el encendido, estas pequeñas corrientes se envían brevemente a las bombillas. Se calculan para todas las bombillas montadas en el exterior del vehículo. La unidad de mando de red de a bordo puede reconocer que cuando esta corriente fluye, las bombillas están en buen estado. Si no hay flujo de corriente porque un hilo está quemado o un cable interrumpido, la unidad de mando de red de a bordo reconoce así un defecto en la bombilla y cierra el circuito correspondiente. En el Golf 5 y Golf Plus son casi iguales, pero en temas de luces posteriores se diferencian. El Golf Plus tiene luces posteriores de LED. ¿También se comprueban así? En vehículos con luces posteriores LED, como por ejemplo el Golf Plus o el Passat, y también en otros vehículos, no es posible este control por luz fría. Si se efectuara este control de luz fría, los LEDs de las luces posteriores se iluminarían, ya que tienen una alta velocidad de reacción. No se desea que en cada encendido también se iluminen las luces de atrás. Pero por lo demás, cuando se conecta el encendido, tiene lugar el control de luz fría. Algo bueno para recordarlo es, por cierto, que cuando se conecta el encendido, el motor a menudo está frío, y entonces se produce el control de luz fría. Pero no solo disponemos de este control. También cuando está en funcionamiento se efectúa una comprobación de las bombillas. Cuando las bombillas funcionan, están calientes. Esta sería la comprobación de luz caliente. La unidad de mando de red de a bordo mide ahora la corriente que pasa por la bombilla. Si la corriente es tal como se espera, la que está registrada en la unidad de mando, entonces todo está bien. Si esta corriente se interrumpe, la bombilla se apaga durante el funcionamiento. Entonces aquí disminuye también el flujo porque el circuito está interrumpido. Entonces aquí se reconoce el circuito correspondiente, se comunica al conductor mediante el display multifuncional y se desconecta. También para el control de luz caliente tengo una ayuda mnemotécnica. Tiene lugar en funcionamiento. ¿Han tocado alguna vez una bombilla que está caliente? Pues acuérdense del control de luz caliente.
La unidad de mando de red de a bordo también maneja alguna cosa más. Acabamos de descubrir que si una bombilla se avería, se desconecta el circuito al que pertenece. Mucho más interesante sería, Carsten, ¿qué sucede en un cortocircuito? Seguro que se producen daños. En la, entre comillas, antigua conexión, para protección de esta red de corriente se monta un fusible. Para las conexiones con unidad de mando de red de a bordo, no lo tenemos en los circuitos de corriente de carga. Como ejemplo, la luz de cruce, que activa directamente la unidad de mando de red de a bordo. Si tuviéramos un cortocircuito, fluiría una corriente mucho mayor. La red de a bordo se sobrecargaría rápidamente. Esto también podemos simularlo en el panel de conexiones. Aquí tenemos, como hemos dicho, estas conexiones de comprobación. Si coloco aquí un puente de cable a la luz de cruce, debido al cortocircuito, la bombilla se apagará. También la unidad de mando de red de a bordo separa este circuito hacia la bombilla, ya que cuando extraemos de nuevo este puente, la bombilla para la luz de cruce permanece apagada. Esto es evidente. ¿Cómo podemos volverlas a conectar? Para ello, la unidad de mando de red de a bordo debe realizar una rutina de comprobación, sea luz fría o luz caliente. Puede efectuarlo con el encendido desconectado o conectado, ya que existe el control de luz fría. También apagando y encendiendo la luz, se suministra corriente al circuito. Controle si todo está bien en la comprobación de luz caliente. He desmontado el puente y el faro vuelve a iluminar. Y ahora, una pregunta. ¿Cómo se consigue la diferencia de intensidad luminosa en las luces de freno y de posición posteriores del Golf 5? Mediante una resistencia PTC. Mediante la unidad de mando de luces posteriores J483. La diferencia de intensidad luminosa de las luces de freno y posteriores se realiza mediante una señal modulada por ancho de pulsos. Es la posibilidad número 3. O bien la 4. El responsable es el cable de resistencia separado. La respuesta correcta era, en este caso, la 3. La diferencia de intensidad luminosa de las luces de freno y posteriores en el Golf 5 se realiza mediante una señal modulada por ancho de pulsos. En pocos segundos obtendremos el resultado estadístico. La mayoría de ustedes ha respondido correctamente. Un 74% ha marcado la respuesta 3. Un 17% ha marcado la 2. La unidad de mando de luces posteriores J483. ¿Podrías explicar por qué no es esta? Esta respuesta está inventada. Esta unidad de mando no existe. Por eso la respuesta era falsa. Ya conocen ahora el control de luz fría y luz caliente. Ya saben que la unidad de mando de red de a bordo se comunica con otras unidades, por ejemplo, con la de la columna de dirección en los intermitentes. Ahora queremos darles la oportunidad de que nos planteen sus preguntas. Utilicen la función de mensajes y escriban sus preguntas. Hasta ahora. Ha sido un poco más de un minuto, pero el motivo es bueno. El mensaje del servicio oficial Vetter. Carsten Ullmann acaba de decir que es una buena pregunta. Queremos comprobar lo que el servicio oficial desea saber, aunque no sabemos qué sucederá. ¿Cómo actúan cortas interrupciones en las bombillas, por ejemplo, un contacto flojo? ¿Aparece la indicación de avería o el circuito continúa en funcionamiento? Comprobémoslo. Veamos el cuadro de instrumentos. Aquí tenemos una caja de avería para la iluminación que podemos conectar a la luz posterior derecha. La iluminación está conectada, el encendido también, y aquí atrás tenemos el interruptor que puedo accionar. Al pulsarlo brevemente, vuelve a conectarse la bombilla. Si se activa más tiempo, es decir, el contacto está flojo o hay interrupción, la bombilla permanece apagada. Y en el monitor central aparece el aviso de que el circuito correspondiente tiene un defecto. Cambia, por supuesto, al mensaje correspondiente, que está configurado anteriormente. Pero aquí ha dado el aviso de que la luz de freno está averiada y puede activarse también mediante la indicación multifuncional y mostrarse de nuevo. Una breve interrupción la ignora, eso puede reconocerlo la unidad de mando. Una interrupción más prolongada se reconoce, por supuesto. No podemos definir en segundos cuánto tiempo exactamente sería breve o prolongada. Lo acabamos de comprobar ahora mismo. Esta ITV ha resultado interesante también para nuestro formador. Del servicio oficial MOL nos llega la siguiente pregunta. Tras sustituir las bombillas, ¿debe consultarse la memoria de averías? No, tras sustituir las bombillas, si la bombilla está fundida, no es necesario consultar la memoria de averías. La memoria se borra automáticamente cuando, al cabo de un cierto tiempo, esta avería no vuelve a aparecer, y por eso no es necesario borrarla. Ustedes podrán sustituir la bombilla de forma totalmente normal. Se debe efectuar de nuevo una rutina de comprobación, es decir, control de luz fría o caliente, y el sistema reconoce automáticamente si el circuito está bien o no. Y el servicio oficial Schneider desea saber cómo se activa la unidad de mando de red de a bordo mediante CAN bus.
Existen diferentes activaciones. Por un lado, como hemos dicho, el interruptor de intermitente. Se establece la señal en el CAN Confort y la unidad de mando de red de a bordo puede conectar ahora el sistema de luces intermitentes. El pulsador de luces de emergencia, por el contrario, está ligado directamente a la unidad de mando de red de a bordo mediante un cableado, y allí la señal de entrada está presente, y entonces la unidad de mando de red de a bordo conecta el sistema de luces de emergencia. Es diferente. Por un lado CAN, por otro directamente. Esta ha sido la última pregunta que hemos respondido. Gracias, Carsten, por tu participación. Gracias a ti y a ustedes por su atención. Que tengan un buen día. Como han visto, este programa ha sido muy interesante, así que les esperamos en el siguiente. Hasta entonces.